Muy bien, entonces vamos a seguir con las preguntas usando WH. ¿Sí? Ya vimos entonces la estructura de la pregunta normal. Tenemos primero did, el auxiliar did, luego tenemos el sujeto o pronombre, luego tenemos el verbo en su forma simple, recuerden, muy importante eso, y luego tenemos un complemento. ¿Sí? Entonces, cuando ya necesitamos saber algo más, necesitamos información, es donde necesitamos preguntas como what, o palabras como what, que nos permiten preguntar qué, cómo, cuándo. Por ejemplo, what did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Sí? Ahí en esta pregunta el verbo es do. ¿Sí? Ahí el verbo es do. Entonces aquí respondemos según lo que hayamos hecho. ¿Sí? Aquí ya la respuesta es muy variada y los verbos pues también serán muy variados las respuestas que demos. Por ejemplo, I visited some friends. ¿Sí? What did you do yesterday? I visited some friends. I went to the movies. Por ejemplo, es otra respuesta posible. I went to the movies. Me quedé en la casa, por ejemplo. Podemos decir I stayed home. Que me quedé en casa. ¿Sí? Ahí tenemos varios ejemplos con unos verbos regulares y otros irregulares. ¿Sí? Por ejemplo, I bought some stuff. Compré algunas cosas. Sí, el verbo comprar. I bought some stuff. ¿Sí? Where, por ejemplo, ¿dónde? Where. Where lo usamos para preguntar dónde. Por ejemplo, where did you learn English? Where did you learn English? ¿Dónde aprendiste inglés? Ahí tenemos el verbo learn. Where did you learn English? Entonces ahí responderemos. I learned. Sí, porque el pasado de learn. Bueno, este verbo tiene dos formas de pasado. Ya vamos a ver eso. I learned English at Sensa, for example. I learned English at Sensa. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, ¿qué pasa con este verbo? Resulta que el verbo learn, por ejemplo, que es el verbo aprender, tiene una particularidad. Y es que podemos, o se puede presentar dos formas en pasado. Una forma regular, aquí está, mírenla, con ed, cuando lo escribimos, y se pronuncia así. Learned. 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 O tenemos una forma de pasado que se escribe así, así como yo la escribí en el ejemplo. Y se pronuncia así. Learnt. Learned. Learned. Especially British English. Entonces, esta es una forma especial del inglés británico. También es válida. ¿Sí? Es decir, lo podemos escribir con ed o lo podemos escribir así, con esta terminación. ¿Sí? Miren que aquí la pregunta where did you learn ya es muy específica, ¿sí? ¿Dónde aprendiste? Entonces ahí debo también responder I learned o I learned,
O puedo también responder estudié, I studied. Si no quiero utilizar el verbo learn, puedo responder estudié en tal parte. Por ejemplo, I studied English in London, por decir algo, ¿cierto? Estudié inglés en Londres, por decir algo. Sí, y también estaría respondiendo a esa pregunta. ¿Dónde aprendiste inglés? ¿Cierto? Entonces, con WH tenemos varias opciones. Tenemos la opción de preguntar cuándo, cómo, por qué. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo? When did you arrive? When did you arrive? ¿Cuándo llegaste? Por ejemplo, respuesta. I arrived 10 minutes ago. Por decir algo, 10 minutes ago. Porque ese when puede ser para cuándo o también como hablando del tiempo. Podemos estar preguntando la hora. ¿Sí? Cuando nos preguntan when, puede también uno referirse a la hora a la que llegó. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con las WH. De esa manera nosotros preguntamos y respondemos. Miren que ya las respuestas no son yes or no. ¿Cierto? Ya tenemos que dar respuestas brindando una información. ¿Sí? De hecho. Ok, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Muchas gracias. Ok. Recuerden, si les surge alguna pregunta en el proceso, me dicen. Listo, profe. Ok, entonces, ya miramos las estructuras, afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Sí? Cómo hacer preguntas, cómo responderlas con estos verbos en pasado. Sí, recuerden, muchos verbos son regulares, llevan ed. Muchos otros son irregulares, es decir, hay que buscar cuál es la forma de ese verbo en pasado para poder aprenderla luego y para poder utilizarla. Y también sabemos y también aprendimos que algunos verbos pueden, digamos, tener su forma en presente y en pasado y de la misma forma. Y algunos pueden también tener una forma irregular y otra forma regular. ¿Sí? Otro de ellos es un verbo que también es muy común, que es dream. ¿Sí? Este verbo dream también podemos mirarlo acá. Y tenemos esta forma. Escuchen. dreamt, Dreamt. O tenemos esta otra. dreamed, Dreamed. dreamed, ¿Sí? ¿Sí ven? Y tenemos una escritura diferente. ¿Sí? En este caso se presenta eso también, con este verbo dream. ¿Sí? Es lo que pasa cuando uno está dormido. ¿Uno qué hace? Sueña. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, cuando hablamos de situaciones que ocurrieron, o sea, que empezaron y terminaron en el pasado, utilizamos cualquiera de esos verbos y los acompañamos con el auxiliar did o was en el caso de que la pregunta tenga que ver con ser o estar.
Sí, yo les voy a compartir esta presentación y se las voy a enviar al correo que tiene mucho de lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces vamos a revisarla rápidamente. Tenemos el to be, ¿sí? ¿Cómo es el to be en pasado? Entonces decimos I was in class yesterday. Será la oración en pasado. I am in class today, es presente. Ustedes pueden decir en este momento, decir eso. Pueden decir I am in class, estoy en clase. I am in class. Ahora, mañana utilizarían esta frase de abajo y dirían I was in class yesterday. ¿Cierto? Porque ya mañana esta clase será parte del pasado. Aquí están las formas del to be entonces en pasado. I am in class today. I was in class yesterday. June, que equivale a tercera persona singular. June is here today. June was here yesterday. We are happy today. We were happy yesterday. Sí, estamos felices hoy. Estuvimos felices ayer. Y como esa forma plural y singular, ¿cierto? I was singular, we were plural. You were singular, you were plural. En este caso, recuerden que puede ser tú estabas o tú eras, o ustedes estaban, ustedes eran. ¿Sí? Recuerden que tiene tanto singular como plural. La misma forma, miren que no cambia. Y estos tres, she was, he was, it was, tienen una forma plural, they were, es decir, ellos o ellas, en el caso del verbo to be en pasado para estos tres. Aquí está entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, yo quiero preguntar, ellos qué hicieron ayer, ¿cierto? Sí. Pero en la respuesta yo voy a decir, ella hizo esto, o sea, ella estaba haciendo algo diferente a lo que hicieron los demás. Entonces, ahí tocaría especificar qué estaba haciendo ella y qué estaba haciendo ellos, Exacto. los demás. Muy bien, mira, sí, muy bien, mira. Por ejemplo, tú preguntas, what did they do, ¿cierto? What did they do yesterday? Ahí están incluidos varias personas. Pueden ser varias mujeres, varios hombres o varias mujeres y hombres. ¿Sí? Porque son ellos. Entonces, what did they do yesterday? Cuando ya uno responda, sí, puede especificar. Por ejemplo, puede decir, podemos decir, por ejemplo, she went to visit her husband. ¿Sí o no? Ella fue a visitar a su esposo. ¿Y los otros qué hicieron, por ejemplo? Estaban de paseo. Ok. Y entonces, por ejemplo, podemos decir, and Carlos, bueno, no pongamos pongamos aquí un punto. Carlos and Lina were on a trip. Estaban en un paseo. Sí, ahí, mira que ahí estamos hablando de lo que hicieron como independiente cada persona o un grupito de personas y otra persona. Pero sí, claro, eso se puede hacer, claro. O con nombres propios, en vez de decir she, podríamos haber dicho Marcela. Marcela went to visit her husband. Carlos and Lena were on a trip. And Andrés
studied English. ¿Sí? Entonces cada uno hizo algo diferente, pero siempre con los verbos en pasado. ¿Sí? Es lo único que hay que tener en cuenta. Ok, profe, gracias. Ok, very good. Entonces, mira, aquí está. I was, she was, he was, it was. Y we were, you were, they were. Sí, es simplemente eso. Bueno, ¿qué más tenemos en esta presentación? La forma negativa. I was not in class yesterday o I wasn't. ¿Sí? Recuerden que tenemos la negación. I wasn't, she wasn't, he wasn't, it wasn't. Y con were tenemos, tenemos you weren't, we weren't, they weren't. En el caso del to be con were. Ok, ¿qué más tenemos? La forma interrogativa. Entonces recuerden, cuando tenemos la forma interrogativa tenemos el to be o el auxiliar adelante, que en este caso va a ser el mismo to be, el pronombre y un complemento. Were you in class yesterday? Yes, we were. Entonces miren que aquí estamos contestando con segunda persona plural. Si la pregunta es a la segunda persona plural, ustedes estuvieron en clase ayer. Y contestamos, yes, we were. Es decir, sí, nosotros estuvimos. Porque estoy yo incluido. Es decir, será será primera persona plural. Y la respuesta larga, que también hicimos unos ejemplos ahorita. Yes, we were in class yesterday. ¿Sí? Es así de sencillo cuando hacemos una respuesta larga. Y si fuera negativa, no, we weren't in class yesterday. ¿Sí? Y ahí tienen otros ejemplos. Esto es un repaso de lo que ya vimos toda la mañana de hoy. Ahora, ¿cómo es el pasado usando ed? Usando la ed al final. Entonces aquí tenemos otros ejemplos. We walked to school. Caminamos a la escuela. ¿Sí? Y nos muestra entonces cómo son. En rojo, esas expresiones en rojo son en presente y en azul en pasado. We walked to school every day. We walked to school yesterday. Entonces aquí hay un paralelo entre every day, que se usa para presente, y yesterday, que se usa para pasado. Hakeem walks to school every day. Hakeem walked to school yesterday. Entonces, aquí también, como les decía en la clase, todos los pronombres tendrán la misma forma de pasado. Miren, walked. Todos. I walked, you walked, she walked. En general, todos con walked. ¿Qué más van a ver en esta presentación? Las palabras que nos sirven para entonces expresar cuándo en el pasado ocurrió algo. Entonces, Bob and Helen were here yesterday. Por ejemplo, Bob y Helen estuvieron aquí ayer. Y con yesterday, entonces podemos decir yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Y con last, podemos decir last night, last week, last month, last spring, summer, con las estaciones, o con los días de la semana, Monday, Friday, Wednesday. Y con ago, entonces tenemos 5 minutes ago, 2 hours, 6 days, a month, a year, 10 years, 2 minutes, 5 minutes. ¿Sí? De ahí también miramos esa parte. Entonces, yesterday lo combinamos con morning, afternoon, and evening, que también esa la miramos ahorita. Last con night, long periods of time, es decir, periodos largos de tiempo. Por eso, last month, last year, con las estaciones y los días de la semana.
Cuando hay una duración de tiempo, es decir, hablamos de minutos, horas, días, meses, años, ago. Entonces siempre la expresión y ago al final. Y hay unas para que practiquen, ¿sí? Ustedes van a mirar la presentación, van a escoger aquí arriba y van a elegir antes de darle un clic de nuevo cuál será la respuesta. Entonces, we went to the movies last afternoon o yesterday afternoon. ¿Cuál pondrían ustedes? Yesterday. Very good, yesterday afternoon. Acuérdense que afternoon va con yesterday. Entonces así pueden practicar eso. Y los verbos irregulares aquí están divididos por grupos. Tenemos group 1, 2, 3, 4. En el grupo 1 está un verbo que nos sirvió de ejemplo hoy, que es eat, y el pasado al frente, ate. ¿Sí? También tenemos come, que es el verbo venir, su pasado es came. Ejemplo, I come home every afternoon, and in the past, I came home this afternoon. Llegué a casa esta tarde. Go, el verbo ir, el pasado went. Yo digo entonces, I go swimming every Tuesday. Pasado, I went swimming last Tuesday. Sí, aquí está la gran diferencia entonces. Every Tuesday será presente, mientras que last Tuesday se refiere al martes pasado. ¿Sí? Si hoy es sábado, perdón, hoy es domingo, y yo digo last Tuesday, se entiende que es el martes pasado, ¿sí? Que acabo de pasar. Write, con write, creo que hicimos un ejemplo, no, hicimos con read. Write es el verbo escribir, y su pasado es wrote. I write a letter to my grandmother every week. I wrote a letter to her last week. ¿Sí? Y lo mismo, ahí pon las palabras para que practiquen. ¿Cómo es el negativo? Entonces ya también tenemos did. I did not walk to school yesterday. I did not drive to work yesterday. You did not drive to work yesterday. Mike o he, este Mike equivale a he. Mike did not cook dinner yesterday. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para todos será did not, más el verbo principal. Que ese verbo principal debe ir como en forma simple. Y la contracción, que ya también la vimos, didn't. ¿Sí? Esa es la contracción que vamos a utilizar con el did not. Y también hay unos ejercicios de práctica. Ahora, como son las yes no questions, muy sencillo. Did Lori walk to work? ¿Será que ella caminó al trabajo? ¿O sí o no? No hay una posible respuesta. No hay otra posible respuesta. O caminó o no caminó. Entonces decimos yes she did. Y si fuera la pregunta, la respuesta larga, she walked to work. Entonces, muy importante, si yo respondo yes, she did, es una respuesta corta y lo hago usando el mismo auxiliar. Miren, she did. Pero cuando ya hago la respuesta larga, debo dar es una afirmación. Es decir, ahí el verbo tendrá ed. Ahí el verbo, que en este caso es el verbo walk, que es un verbo regular, tendrá terminación ed. Y si fuera negativa, no, she didn't. Y la respuesta larga, she didn't walk to school. Porque ahora sí lo puse, porque como voy a negar el verbo, necesito el auxiliar. Aquí otra pregunta. Did you practice the violin? Yes, I did. I practiced the violin. Or no, I didn't. I didn't practice the violin.
y los ejercicios de práctica. Aquí hay otros verbos, ¿sí? Otros grupos de verbos irregulares. Bring, que es traer, y su pasado es brought. I always bring gifts to my to birthday parties. I brought a gift to your party yesterday. Drive, conducir. Su pasado drove. She drives to school. She drove to school today. Ran, que lo vimos. Ran and ran. So he runs to school. He ran to school this morning. Buy and bought. Comprar. Catch. Agarrar. Su pasado caught. Drink, tomar, y su pasado es drank. Read, su pasado es read. Ride, rode. Shed, su pasado es shed. Teach, taught. Think, thought. Y otros para que practique. Entonces, esta presentación se las voy a mandar para que la tengan y para que la estudien. ¿Sí? La tengan ahí guardada en su carpeta. Como me preguntaron lo de las preguntas negative questions, como yo voy a preguntar con una pregunta negativa, quiero que vean este video. Y luego lo comentamos. Listo. Está en inglés, pero presten atención a las estructuras, sobre todo a las estructuras, y ya lo vamos a revisar. Listo. Don't you like to watch videos? Yes. Aren't you Ronnie? No. Yes. I don't know. Today I'm going to teach you about something. It's really been bothering me for the last, 6 years. It is negative questions in English. The reason why this bothers me is because it's taken me so long to figure out how to teach it to you properly and how we as native speakers actually handle these questions. First of all, let's go through some examples of negative questions. First one, don't you like pizza? So you can ask someone, don't you like pizza? Yes. Yes, you don't like pizza, or yes, you like pizza? Yes, I like pizza. So why didn't you say no? No, I don't like pizza. But you don't like pizza. Do you see my confusion? You must be confused. Let's look at this question. Aren't you hungry? No. No, I'm not hungry. Oh, okay, good. Yes. Aren't you hungry? Yes. Aren't you hungry? Yes. Aren't you hungry? Yes. I don't know if you're hungry or not. Can't you play football? No. No, you can't play football, or yes, you can play football. I am still baffled, which means confused, about if someone asks me a negative question. If I give them a yes or no answer, the answer is still unclear. So, why would someone ask you a negative question? Why would you ask someone a negative question? This answer I can do for you. Most people like pizza. Do you like pizza? Yes, I like pizza. Good. Do you like pizza? No. You don't like pizza? I am surprised by your no answer. So, the easiest way and the best way, maybe the only way that I can help you with this is
we would only ask a negative question if, at first, you asked a positive question and were surprised by the answer. Let's write this down. Positive question. Do you like pizza? No. You gotta do the face too. You don't like pizza? Surprise? No. I don't like pizza because I don't like red things. Okay, whatever. To help you with this negative answer, what you have to do is you have to give the person more than a yes or a no. Example 2. If I asked you like this, are you hungry? And you said no. You have not eaten breakfast or lunch. Aren't you hungry? No, I'm not hungry. Again, you're going to say the rest of the sentence. No, I'm not hungry. We would only use this negative question if our first question is a no, and if the answer is a surprise to you. If you're from Brazil, hi. Can't you play football? You're from Brazil. Every person in Brazil can play football. No, they can't. That's not true. But someone can ask you, you're from Brazil, you can't play football? And you say, yes, no. You can say, yes, I can play football. Or you can say, no, I can't play football. There is a way to answer this. And unfortunately, you are going to have to use more than a yes or no answer. So, maybe the best advice I can give you when you're beginning or when you're practicing English is don't ask negative questions. Only ask a negative question if you are surprised by the person's answer. Okay? If someone asks you a negative question and you definitely know your opinion, to get the answer out clearly, what you have to do is justify. If you want to say no, you have to repeat, no, I do like it. No, I don't like it. Yes, I like it. Yes, I don't like it, which doesn't make sense. So what you have to do is either say yes or no, and then give the positive or the negative answer. Don't you want to take a quiz? Of course I want to take a quiz, Ronnie. Perfect answer. Don't you want to get 100% on the quiz? No. What? No, I do want to get 100%. Go to ingvid.com, take the quiz. Bye. Bueno, ¿qué tanto entendieron de ese video? Easy or difficult? Easy or difficult? ¿Fácil o difícil? Bueno, vamos a revisar qué pasó ahí. Resulta que en ese video nos muestran varios ejemplos de negative questions.
Entonces, lo que nos explica Ronnie, que es una profesora canadiense, es que cuando uno hace esa pregunta negativa, es porque ya antes, bueno, lo ideal es que haga esa pregunta negativa cuando ya antes hizo una pregunta normal y uno está sorprendido por la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿do you like pizza? ¿Sí? ¿Ustedes qué me responderían? ¿Do you like pizza? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Miren que esa pregunta está en presente simple, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué me responden normalmente? Yes, I like. Yes, I like pizza. O yes, I do. Pero resulta que Valentina, por ejemplo, no le gusta la pizza. Entonces Valentina me dice, no, I don't like pizza. ¿Sí? Entonces yo estoy sorprendido por esa respuesta. No, I don't like pizza. Como yo estoy sorprendido por esa respuesta que me dio ella, porque la mayoría de personas, a la mayoría de personas les gusta la pizza, pero resulta que a ella no le gusta y yo estoy sorprendido. Entonces yo le pregunto, ¿don't you like pizza? ¿Sí? Como si yo estuviera sorprendido. Y miren que la entonación ahí es muy importante. ¿Don't you like pizza? O sea, yo estoy sorprendido de que no le guste la pizza. Entonces, ¿ella qué recomienda? Hacer esa pregunta negativa, esa negative question, solo en caso de que uno esté sorprendido por una pregunta que hizo antes y lo sorprendió pues la respuesta. ¿Sí? Es como decir, ¿les gusta la pizza? Ah, sí, a nosotros nos gusta la pizza. Y una sola persona dice que no. Entonces uno le dice, ¿no te gusta la pizza? Miren que ahí mismo en español es lo mismo, ¿cierto? Y la persona que dirá entonces, ¿qué responderá? No, I don't like pizza. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con esas preguntas negativas, ¿sí? Con esas negative questions. Es como lo que ocurre. Son un poquito confusas, ¿cierto? Que de hecho eso lo hablábamos antes del descanso. Se pueden prestar como para que uno se enrede, uno se confunda un poquito. Entonces, recomienda ella hacerlas solo cuando uno está como sorprendido de la respuesta de otra persona. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ella. O ahora, si uno la hace abiertamente, como por ejemplo cuando ella ahí dice, hay una pregunta que es can't. Can es una pregunta, es un auxiliar modal, es un auxiliar que nos permite a nosotros hacer preguntas, por ejemplo, para hablar de posibilidad, de habilidad, cuando uno tiene la habilidad de hacer algo. Uno pregunta con can también, o uno pide permiso con can. Entonces, negativa será, por ejemplo, can you play football? Can you play football? Y si uno está sorprendido, uno pregunta eso. Por ejemplo, ahí dice, are you from Brazil? Can you play football? O sea, si eres de Brasil, se supone, o sea, no necesariamente, pero la gente supone que cualquiera que sea de Brasil jugará fútbol. No necesariamente. Entonces dice, can you play football? Entonces la persona dirá, yes, I can, or no, I can't.
Sí, ahí ya tenemos que responder con ese mismo auxiliar, que es el ejemplo que ella pone. Es decir, que si a uno le hacen una pregunta de esas, uno responda, no, I can o yes, I can. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? La persona que preguntó, que tenía la inquietud de esas preguntas, ¿sí le quedó claro? Sí, profe. Gracias. Sí, ok. Entonces miren que es muy sencillo. Nosotros negamos el auxiliar adelante preguntando y listo. Don't you like pizza? Can't you play football? ¿Sí? Y así dependiendo del auxiliar. Es eso. Es eso lo que puede ocurrir. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. Porque el tema que sigue es futuro. ¿Sí? Y necesitamos toda la clase para poderlo ver bien. Entonces, recomendación, vean de nuevo el video de la clase, vean los videos que hay montados en el Q10, el material que hay en el Q10, exploren ese material. Ya está montado el examen de esta clase en semana 3. Cualquier pregunta me escriben. Ok. Have a nice day. Goodbye. Listo, profe, muchas gracias. Goodbye. Goodbye. Thanks to you. Gracias a ustedes.